Hola, ¿qué tal? ¿Quieren pasar? Mi nombre es Imelda Ferrero. Hace muchos años que estoy trabajando en lo que es la docencia, fundamentalmente para difundir todo lo que es la lectura, la escritura, la crítica. Acá tengo que hacer una aclaración. No solo intervienen los libros, o sea, los ojos, sino los oídos. Lo que hacía mamá era relatarme los cuentos de hadas. Entre esos cuentos de hadas, Caperucita Roja. Y cuando ya leí, es decir, uno de los textos que recuerdo es Hansel y Gretel. Es decir, uno de los que recuerdo es Corazón, y fascinada cuando era muy niña por el troquelado, que por supuesto ya con el paso del tiempo todos los objetos no están de pie. Y este es Corazón, del mundo de Nietzsche. Desde un niño que lo que quiere hacer es aprender a leer. Tiene que ver con lo italiano, todo mi pasado, si soy de pura cepa piemontesa. Se lee con los ojos, se lee con los oídos, se lee con todo el cuerpo. Una vez que se consiguió el contacto con la lectura, que somos lectores, no termina más. Por eso es tan importante, cuando se promueve todo lo que es la lectura, que se elija, que sea un disfrute, que sea un placer. Cuando entré a la facultad, uno de los libros que ya tenía leído, por haber estado en una familia católica, fue la Biblia. Y cuando entré a la facultad a hacer letras, tuvimos que leer los libros de Jean-Paul Sartre. Y uno de los libros que me marcó fue Los Caminos a la Libertad. Fue uno de los libros que me marcó, es decir, lo que tuvo que ver con la filosofía existencialista fundamentalmente. Pero ¿por qué les dije el libro que me marcó? Porque yo venía de toda una creencia. A su vez, con el existencialismo, es decir, no tuvieron más que confrontarse y yo tuve que hacer algunas elecciones. Este, que es uno de los libros, o sea, si bien esta es una edición de 2.400 páginas, Marcel Proust, se los digo en francés porque amo esa lengua, La recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido, y también lo leí en español. ¿Por qué podría recomendar este libro? Porque es del siglo XIX y ahí termina el relato, la novela abarcable, dentro de lo que podría ser uno o varios libros, depende de lo que ha hecho cada escritor, porque ya con el Ulises de Joyce se interrumpe ese gran relato que después se va a llamar posmodernidad, y en este libro, en este texto, en este escritor, se condensa toda una época, que me parece que esa es la posibilidad que tiene la literatura, que construyamos mundos. Hubo alguien, Soriano, en Francia, que él trabajó todo lo que era la traducción a los libros infantiles, o incluso algunos como El Quijote, que una buena adaptación hecha por un buen escritor o una buena escritora, es decir, da la posibilidad de acceder a ese libro y que cuando se es adulto se lo lee después. Solo va a depender de cómo se lo escribe. Pero por otro lado, es decir, leer una poesía en francés traducida después al español, a lo mejor puede haber una pérdida, no una imposibilidad, ¿eh? Los medios son mis grandes colaboradores. A veces se los considera enemigos de la lectura, creo que no. Y este escritor no lo conocía, es un escritor español, Jesús Carrasco, La tierra que pisamos, lo recomiendan en televisión y me dije, ¿por qué no leerlo? A comienzos del siglo XX España ha sido anexionada al mayor imperio que Europa ha conocido, de un protagonista que va marcando qué es lo que le pasa a determinados soldados que son trasladados en un camión. Su escritura excelente, no solo por todo lo que va describiendo, desde los perfumes hasta lo que fuere, sino la miseria humana, ¿no? Que me parece que eso es la guerra. Y del ensayo, lo que decía es, este es un poeta francés que murió, Yves Bonnefoy, trabaja lo que sería la imagen. Yo trabajé casi más de 10 años en la carrera de publicidad y todo lo que tenía que ver con letras,
con mi profesión, estaba en contra de la imagen. Hace muchos años, décadas que me recibí. Donde está la palabra, no está la imagen. Donde está la imagen, no está la palabra. Y la literatura, me parece que la gran pelea que tiene siempre es no caer en las trampas de la imagen, pero a su vez nos da imágenes. Me parece que esa es la paradoja de la literatura. Y el otro es una crítica y poeta que me parece excelente, que es Tamara Kamensain. A veces un título me atrae, puede ser la tapa, la contratapa, lo que queramos, no se sabe. Y acá me llamó la atención por esto de con Gran Hermano, como el último reservorio, el último espacio que tenían los llamados jóvenes, lo perdían, la intimidad. Lo que es importante, lo que hace Tamara Kamensain, es que la mayoría opina que esos escritores muy jóvenes, no 40 años, no llegan a los 40 años, que son superficiales. Y esa superficialidad que están trabajando en la escritura, para ella es lo que se repite en las nuevas producciones. Y entonces tenemos que volver a preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿qué es la poesía? Lo que puede ser la mirada infantil y la mirada adulta no son iguales. Pinocho no se les daba a los chicos porque el protagonista terminaba ahorcado. Sale una versión en historieta de la vieja editorial Hachette, se lo doy a mi hija que tenía 5 años y por supuesto que estaba esperando la escena, la secuencia, donde a Pinocho lo ahorcaba. No dijo nada y le pregunto, Renata, ¿lo ahorcan a Pinocho? Sí, no le duele, es de madera. Pero mira lo que le hicieron. Y miro así, estaba colgado de un perchero. La literatura no es portadora de monstruosidades, de miedos, de terrores. Y cuando Bruno Bettelheim escribe Psicoanálisis de los cuentos de hadas hace muchos años, lo que afirmó fue, tienen finales felices. Entonces, en esos finales felices, los niños resuelven con su propia imaginación el final de esa historia. Más que trabajar lo real enfrentado a una fantasía, tenemos que abrirlo a este famoso trípode de lo simbólico, lo imaginario, y entonces en lo simbólico, que es atravesarlo a través de la escritura, en este caso, es decir, no está lo real, no existe lo real, existe lo simbólico que da cuenta de lo imaginario y que tiene que ver con lo real, pero no es lo real. Entonces, pensar en antihéroes, pensar en antiprincesa o pensar, etcétera, es decir, o en malos o buenos, o sea, dividirlo, pero no estoy a favor de la división porque me parece que hay un traslado equivocado. Pensar la vida de San Martín, la biografía de San Martín, no es la biografía de San Martín. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una versión, siempre se va a colar lo imaginario. No, lo dijo. Me pasó con García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Llegué hasta la mitad y dije, te reconozco en 100 años de soledad. Acá tenés mucho oficio, pero la literatura no la encuentro. Y me pasó con Humberto Eco. Lo elegí como semiólogo, pero no lo pude elegir con El nombre de la rosa. A todos los alumnos adultos que han pasado por acá les dije, si ustedes necesitan, yo voy a terminar, vi la película. Termino el nombre, pero en El nombre de la rosa era una especie de archivo semiótico de datos, etcétera, de todas las épocas y no encontré la novela. O sea, prefiero otras novelas. Daniel Link es un crítico contemporáneo, el que he leído todos los libros de él. El último es Sutura. Me pareció una idea excelente. Siempre hablamos de tradición y vanguardia. Y entonces lo que él hace con la tradición y vanguardia es pensar la idea de suturas. Donde hay tradición, hay vanguardia. Donde hay vanguardia, hay tradición. Que es como una sutura. Nosotros no la podemos ignorar. Y está hecha de dos partes. Esta es sutura. Imágenes, escritura y vida. Daniel Link no niega las imágenes, no niega los medios y trabaja permanentemente en esa relación. Y a la UBA él está encargado de literatura. Escritora argentina, Alicia Duhovne de Ortiz. Esta es la primera prostituta polaca que llega a la Argentina. Con partecita de una letra de tango
lo trabajé, esto fue en unas vacaciones, tengo una amiga que tiene una casa en Cariló. Entonces, y en la librería de Cariló encuentro esto, es excelente. Alicia Duhovne, hace casi 20 años que vive en París, es exquisita, periodista y es escritora. Este es el otro crítico que yo les digo, Jorge Monteleone. No, esto es maravilloso. Termina con el rock, porque registra las letras como literatura, no tiene prejuicios, y se editó en el Bicentenario. Otro que me gusta es Federico Jammer, Tacos Altos. Esto tiene que ver con que el chino no tiene pasado, presente y futuro. En Gleu iban a asaltar a un supermercado, partido de un hecho real, y él se incendia en el mismo supermercado. Tiene también una hipótesis, escribe, sobre el Quijote, y su hipótesis es que el Quijote estaba loco. La metamorfosis. Y acá hay un dibujante que es Luis Scafati. Clarín hizo una muestra de él en Buenos Aires, no la pude ver. Lo que hace Scafati con la metamorfosis, siempre en blanco y negro. Bueno, este es otro cuento, qué sé yo. De Ezequiel Martínez Estrada leí absolutamente todo. Es un escritor que está un poco a la sombra de Borges, pero es excelente, excelente. Muy poco leído, por ahí me retan porque me dicen, no, ¿cómo que no? No, en algún momento se tomó Radiografía de la Pampa, etcétera, como un ensayo, y entonces se lo difundió. No es un escritor. Por otro lado, como decía Eduardo Griner, Martínez Estrada escribió océanos de papel, y es eso. Hizo un estudio sobre Balzac en 900 páginas. O sea, esa es la medida. Es como recomendarlo a Borges en la escuela secundaria. Pero me parece que es uno de los escritores que en 1933 nos hace una radiografía que todavía tiene vigencia. Estuvo en contra del peronismo, puede ser considerado liberal, después estuvo apoyando la Revolución Cubana. Es interesantísimo, es esto, son 400 páginas que en 1933 escribe. Lo que me parece que tiene Martínez Estrada en Radiografía de la Pampa, que están unidos lo que es el mito griego, el mito bíblico, es decir, la Biblia tomarla también como mito. En el medioevo, es decir, toda la corte de amor, etcétera, todos los mitos que pueden aparecer, incluso también el mito de lo que fue después la modernidad. Mito entendido, yo lo entiendo desde un antropólogo francés, Détienne. Y Détienne dice que el mito es un significante que no deja de proliferar. El gran desafío y la pregunta que me queda, ¿será posible pensar la literatura sin el mito? No lo sé. Si termino mi tesis en algún momento, se las contesto. Spread the love vibration. Spread the love vibration.